Marta Ubieta, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola África, buenas tardes. Para quienes no te conozcan, te voy a presentar como psicóloga clínica, profesora de danza primal, formadora. Y hemos hablado en alguna ocasión de lo que es la danza primal, pero a Ajá. mí me gustaría en esta ocasión bajarlo más a tierra. Que la gente que nos esté viendo entienda que la danza primal no es un baile, no es algo que necesitas tener una formación corporal, no tienes que ser especialmente ágil con el cuerpo, que mucha gente lo confunde, ¿no? Cuando ve el término danza primal, dice, ah, no, no, si yo no sé bailar, si se me da muy mal. Entonces, quizá podríamos explicar, bueno, ¿qué es la danza primal? Es una herramienta de transformación, es una herramienta de crecimiento personal, es una herramienta de autoconocimiento. O sea, todo es una metodología que nos ayuda a desbloquear muchas de las cosas que podemos tener bloqueadas a nivel emocional, también a nivel físico, y que sirve fundamentalmente para eso, para conocernos mejor. También para transformar áreas de nuestra vida si lo hacemos de una manera continuada, quiero decir. Hacer danza primal como un método significa que lo podemos utilizar continuamente para ir alcanzando cada vez mayores niveles de autoconocimiento y más profundidad en la forma de conocernos a nosotras mismas. ¿Cómo una danza te puede ayudar a autoconocerte y a transformar incluso la realidad? ¿Cómo una danza en abstracto puede hacerlo? No lo sé. Pero es cierto que la danza en sí misma, lo mismo que el baile en sí mismo, ya tiene un poder importante. Quiero decir, aunque no tenga nada que ver con la danza primal, cuando ya movemos el cuerpo y unimos, por ejemplo, movimiento, música, incluso cuando le ponemos coreografía, ya sabemos que tiene efectos muy beneficiosos, por ejemplo, para la prevención del Alzheimer. ¿Cómo la danza primal puede ayudarnos en nuestro conocimiento y nuestra transformación? Bueno, pues porque tiene una base sólida en la que de una manera que casi parece, no me gusta utilizar esta palabra, pero no sé qué otra palabra puede significar lo que quiero expresar. Casi es de una forma mágica porque es una forma en la que casi no te das cuenta de cómo ocurre. Van produciéndose, por un lado, unos movimientos libres en la medida en que te das permiso, que tienen que ver con una propuesta narrativa, a su vez, y que tienen que ver con unas músicas específicas. Cuando todo esto se junta, parece como que no están pasando cosas, parece como que realmente solamente te estás dejando llevar, que es cierto que es importante dejarte llevar y darte permisos, porque ahí ya empieza a haber un cambio profundo, pero la narrativa consigue atravesar muchas de las barreras de nuestro inconsciente, lo que significa que cosas que ni siquiera sabíamos que podían estar bloqueadas se desbloquean a través de esa narrativa. La música, a su vez, también atraviesa de una manera que no es muy estructurada algunas resistencias psíquicas que podemos tener. Y a todo eso le unimos que los movimientos, aunque no son estereotipados, sí que son de alguna manera acompañados, es decir, sí que hay una invitación a que el movimiento tenga unas características específicas, especialmente al principio cuando empezamos a danzar, ¿no? Entonces, ahí se unen tres elementos que unen cuerpo, emoción, lenguaje, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es atravesar, ¿no? O entrar por las distintas capas que tenemos para que sea posible la transformación. De Yo esa manera no hay solo una entrada, sino que se complementa. iba a decir que puedo hablar de mi experiencia personal, que yo creo que ya lo he comentado alguna vez, que he sido tremendamente racional, que he hecho muchos cursos, he leído mucho para llegar a mi propio autoconocimiento, pero mi sorpresa fue cuando empecé a danzar, danza primal, eh, cómo empecé a descubrir partes de mi inconsciente que estaban veladas muchas veces por el ego, ¿no? Porque el ego es el que tiene que defender nuestros personajes y de repente empiezas a ver que hay cosas dentro de ti que no sabías ni que estaban. Y la danza Ujú. te abre la puerta a ese mundo inconsciente. A mí eso me parece súper importante. Y creo que es importante también explicar que estamos hablando de 7 capacidades en las que trabajamos, que hay más de 700 ejercicios y para que la gente entienda, ¿no? Porque quiero decir, cuando alguien no puede imaginar lo que es la danza primal, como me pasaba a mí cuando empecé, que tenía muchas resistencias,
cuando empecé a danzar me di cuenta de que, ostras, que cada capacidad trabajas cosas muy concretas de tu propia vida. Por ejemplo, vamos a, si te parece, vamos a repasarlas. La primera, la confianza básica. ¿Qué es la confianza Ajá. básica y qué es lo que trabajamos en danza primal? La confianza básica es la raíz, digamos, incluso corporalmente, ¿no? Si buscamos dónde está situada en el cuerpo, ¿no? Se sitúa justamente en aquello que nos sostiene, ¿no? Que tiene que ver con las plantas de los pies, las piernas, ¿no? Ahí es donde de alguna manera nos sostenemos también físicamente. Entonces, la confianza básica, si nosotros no estamos bien sostenidas, ¿no? Físicamente estoy hablando, ni siquiera simbólicamente, que también. Pero si no estamos bien sostenidas, no podemos hacer muchos más movimientos. Si nos imaginamos a los bebés, ¿no? No empiezan a explorar nada más hasta que no sienten que tienen suficiente confianza en sus pies, ¿no? Que se mueven, que se sujetan y a partir de ahí ya van como, bueno, se arriesgan a moverse, ¿no? En este sentido, desde la parte de la capacidad del ser humano, la confianza básica es un poco exactamente lo mismo, es cómo nos colocamos en el mundo y cuáles son nuestros rangos de movimiento, por decir, ¿no? Una vez que confiamos, siempre tenemos o siempre nos movemos en un cierto equilibrio, si estamos bien, que es el equilibrio que hay entre la prudencia y el coraje. Es decir, para cualquier cosa que vayamos a decidir en nuestra vida, para cualquier acción que vayamos a poner en marcha, siempre necesitamos ese equilibrio entre prudencia, es decir, no me voy a arriesgar a salir mal parada, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre tengo que dar un pasito, siempre tengo que ponerle un poco de coraje, porque si no me quedaría estancada, ¿no? Y en nuestra vida nos pasa muchas veces eso, que justamente perdemos este equilibrio. Y cuando perdemos este equilibrio, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos o hacia el miedo extremo, que entonces nos paraliza, que entonces nos quedamos sin hacer absolutamente nada, o a veces tenemos esta actitud de ir como hacia la vida, pero con una actitud como de, ¿no? Que es como la agresividad. Entonces ahí es donde en esta primera capacidad es donde a partir de ahí vamos a ir construyendo todo. Esto ya nos da una idea de qué, de que podemos ir observando a través de nuestro cuerpo si efectivamente estamos suficientemente bien afianzadas en nuestro cuerpo y desde ahí también suficientemente bien afianzadas en nuestra vida y si confiamos lo suficiente. Y eso el cuerpo te lo dice, ¿no? Y de ahí observar las transformaciones que vemos en danza, ¿no? Con gente que al principio, ¿no? La ves y la ves que efectivamente no tienes solidez suficiente, ¿no? Y a medida que va danzando, llega un momento en que solamente cómo se planta ante la vida, ya dices, wow, está en otro sitio. Eso te iba a decir, y qué cambios se da en una persona que, por ejemplo, ha trabajado profundamente esta primera capacidad en su día a día, Yo te diría que se traduce fundamentalmente y es fácil observar, por ejemplo, en la capacidad que empezamos a tener en poner límites, en decir que no. que es lo más difícil que hay para muchas Efectivamente, personas? efectivamente, en decir que no y en decir que sí. Es decir, cuando ya me siento bien plantada en la vida y cuando ya confío en que me voy a poder sostener, soy mucho más capaz de decir que no a ciertas cosas y también decir que sí a otras, porque también me atrevo más. Aparece esa parte del coraje. Entonces ya no solamente es limito para que tenga la sensación y la capacidad de decir, bueno, hay ciertas cosas que no me van a dañar más o que no voy a permitir que entren, que esto es fundamental. Pero si solo nos quedáramos ahí, volveríamos a estar estáticas. Nuestra vida sería de nuevo, vale, hay ciertas cosas que no me entran y me hacen daño, pero yo sigo estando paralizada. Ahí es donde viene la parte del coraje. Estoy ahí, pero al mismo tiempo me atrevo a hacer más cosas. ¿Cómo se empieza? Yo siempre digo que se empieza por cosas pequeñitas. ¿Me atrevo a qué? Me atrevo a decirle a alguien que se me está intentando colar en el supermercado, perdona, estaba yo primero, ¿no? Esto para ti, para mí, puede decir, va, qué chorrada. Para alguien que no se ha atrevido a hacerlo nunca y que es consciente además de que no se atreve a hacerlo, verse un día sorprendiéndose diciéndole a alguien, perdona, estaba yo, es un mundo, sobre todo es un mundo que le empieza a abrir la posibilidad de que ya puede empezar a ser más capaz de decir a ciertas cosas que no y desde ahí atreverse a hacer más cosas. Es como ir ampliando poquito a poco ese territorio que al principio me da cierto miedo, cierta inseguridad y voy, aunque sea a pasitos pequeños, dándome cuenta que puedo confiar. ¿Y en qué confío? En mis recursos. Sí, lo sorprendente de lo que estás diciendo es que cuando lo danzas y tu cuerpo se va llevando esas
iba a decir esa medicina, pero que vas descubriendo que tu cuerpo es capaz de tener una postura muy firme, eso que pensamos que lo tenemos que hacer desde la mente se empieza a dar solo. Efectivamente. A ver si me explico, ¿no? Porque yo puedo decir, no, no, Marta, sí, sí, mañana salgo a la calle y pongo límites. Pero desde aquí llega el momento y me freno. Pero como tú lo trabajas a nivel muy profundo, desde el inconsciente, de repente te encuentras dando un límite y dices, pero ¿quién es esta que está poniendo el límite? Y sobre todo porque tu cuerpo se transforma, recuerda. Antes hablabas de los personajes inconscientes, ¿no? Una de las cosas que ocurre o de las cosas que proponemos cuando hacemos la danza es justamente poder danzar todos esos personajes. Que claro, los tenemos todos, que es decir, dentro de nosotras hay una asesina en potencia y dentro de nosotras hay una tremenda seductora, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo del miedo que nos dé esos personajes, los vamos a tapar. Pero cuando podemos jugar a que los ponemos en marcha, cuando en un entorno seguro yo me convierto en la mujer más seductora del mundo, entonces el cuerpo recuerda que esa capacidad está ahí. Y a partir de ahí el cuerpo me va a ayudar más a poderla regular. Si ni siquiera me doy la opción de que mi cuerpo se pueda mover desde ahí, entonces no voy a aprender a regularla, ni para bien ni para mal. Y ahí es donde ciertamente pueden empezar los problemas. ¿Por qué? Porque yo no siento que tengo la capacidad de regular la seductora que hay en mí. Entonces desde ahí o no aparece nunca o a veces me posee. Pero cuando yo ya tengo en mi cuerpo el registro, he jugado a ser, he jugado a convertirme en, y el cuerpo me acompaña, a partir de ahí yo tengo mucha más capacidad de saber, de reconocer la información que el cuerpo me da. Fíjate, ha sido la segunda capacidad. La segunda es la de nuestra capacidad de gozar y de disfrutar de la vida con alegría, ¿no? Que está muy relacionado con la capacidad de seducir y dejarte seducir por la vida. Y ahí te das cuenta de cómo tenemos muchas veces las caderas bloqueadas. O sea, nos hemos convertido tanto en personajes que hacen, que nos olvidamos del disfrute verdadero. Nos olvidamos del disfrute y nos olvidamos de una de las capacidades que tenemos los seres humanos que si la entrenamos, más sufrimiento nos evita. La segunda capacidad, que es como tú dices, la que está en las zonas en la zona de las caderas y que tiene que ver con el gozo, con la seducción a la vida, no solamente con la seducción sexual, sino con vivir la vida desde este erotismo de goce, de disfrute, ¿no? También ahí está relacionada con el agua, ¿no? Si nosotras aprendemos a jugar, ¿no? A movernos, a flexibilizarnos, una de las cosas que evitamos es relacionarnos con la vida de manera rígida. Cuando nos rigidizamos, cuando nos oponemos a aquellas cosas que nos pasan, que además muchas no dependen de nosotras, empieza a aparecer el sufrimiento. Yo no quiero que me pase esto. Y entonces empezamos a vivir de una forma... Todo es duro, todo es difícil, todo es jolín, 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 jolín. Cuando empezamos a desarrollar esta capacidad, nos damos cuenta del tremendo poder que tenemos cuando aprendemos a movernos con lo que la vida nos trae. Efectivamente, es una capacidad que está muy bloqueada más allá de lo sexual, que de esto ya podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Está muy bloqueada en el sentido de que hoy en día nos movemos tanto en el tener que, en la rigidez, en lo que debemos de hacer, que se nos olvida que a veces tenemos juego de caderas, ¿no? Y a veces, incluso con las cosas difíciles, podemos movernos a otro ritmo y de otra manera, y de esa manera quizá no podemos evitar lo que nos pasa, porque esto no es magia, no tenemos ningún poder sobre aquellos inputs del exterior que nos pueden venir, ¿no? Pero lo que sí que podemos es aprender a danzarlo de otra manera. Y desde ahí, aparte de que aparece un sentimiento de poder, y ahí ya nos vamos a la tercera capacidad, ¿no? Aparece un sentimiento de poder, ¿por qué? Porque tengo algo que decir con respecto a lo que la vida me propone. Y lógicamente todo lo que es blando es mucho más fácil que llevar que aquello que es duro o que es rígido. Y cuando desarrollamos esta capacidad que tiene que ver con el juego también, ¿no? Con el gozo, con el disfrute, a veces podemos incluso llegar a sentir una paradoja que es que podemos disfrutar incluso en situaciones que son muy dolorosas porque al estar blanditas las podemos vivir de otra manera. Y de hecho la gente te dice a veces, no ha sido una situación muy triste, pero he estado bien, me siento feliz de haberlo hecho así. ¿Eso qué significa? Que he podido adaptarme y para eso que necesito aprender a desoldar las caderas, ¿no? O sea, ponerlo desde ahí, darme permisos. Y eso lo conseguimos en la segunda capacidad.
Y luego subimos, como tú decías, a la tercera, que es el poder personal, toda nuestra gestión emocional. Y a Ujú. medida que vas trabajando la confianza, la capacidad de gozar, y empiezas a darte cuenta de que las emociones son energía que te impulsan a la acción y empiezas a no catalogarlas o a juzgarlas. Hablabas de jugar, pero es que nos pasamos la vida juzgando nuestras emociones. A medida que trabajas esa tercera capacidad también, porque todo va siendo complementario, vas ganando en poder personal. ¿Cómo Claro. se traduce esto en el día a día para que nos entienda? El poder personal, que es la tercera capacidad, es cuando, como tú bien dices, aprendemos a gestionar nuestras emociones. Yo diría que a llevarnos bien con ellas y al mismo tiempo también aprendes lo importante que es cualquier acto que pongas en marcha porque tiene una gran capacidad de transformación. ¿Qué ocurre con las emociones que a veces nos bloquean, nos secuestran de alguna forma, ¿no? Y cuando nos secuestran, entonces ahí a veces nos quedamos como impotentes ante lo que estamos sintiendo. Cuando aprendemos a gestionarlas, cuando aprendemos, primero, como tú decías, a no enjuiciar ni la emoción ni enjuiciarnos a nosotras por sentir lo que sentimos, porque nadie elige lo que siente. ¿No? Si no, le daríamos al botón de estar enamoradas todo el rato. Pero claro, no hay un botón para decir, hoy me quiero sentir así, hoy me quiero sentir así. Sentimos lo que sentimos. A través de esta capacidad lo que hacemos es aprender a regularlo, a aceptarlo, a utilizarlo a nuestro favor. La rabia es una emoción que bien utilizada, bien encaminada, es muy poderosa. Pero si empezamos a juzgar que no deberíamos de sentir rabia, posiblemente vamos a bloquear el sentirla, el expresarla y por tanto el utilizarla. Lo mismo pasa con la tristeza, ¿no? A veces hay mucho juicio negativo acerca de que hoy en día no tenemos que estar triste, hoy tienes que ser, venga, va, tira, va, anímate, tal, no sé qué. Bueno, pues o no, pero al mismo tiempo también puedo aprender de todo lo que la tristeza tiene que decirme y tiene que enseñarme. Y desde ahí la puedo utilizar como un elemento de transformación personal y un elemento de transformación en mi vida. Entonces, aprender a gestionarlo, aprender a modular la intensidad y también a ponerla a nuestro servicio, porque una de las cosas que aprendes con la danza es, puede que haya situaciones donde por mi aprendizaje, vamos a imaginar, ¿no? Resulta que yo, la rabia y yo, no nos llevamos bien. He aprendido a callarla, he aprendido a guardármela, he aprendido a que está mal enfadar si no nos llevamos bien. Pero puede que me encuentre en una situación de yo necesito, ¿no? Necesito de ese impulso que da la rabia, por ejemplo, para poner límites o de ese impulso que da la rabia para conseguir ciertas cosas que de otra manera no estoy pudiendo conseguir. A través de la danza yo puedo empezar a entrenar eso. Yo puedo empezar a entrenar cómo es que la rabia me posea. ¿Para qué? Para lo que decía antes, para después regularla y utilizarla a mi favor. Lo mismo pasa con la tristeza, ¿no? ¿Cuántas personas a veces por educación son más hombres que mujeres, pero ¿cuántas personas tienen la tristeza bloqueada? ¿No? ¿Cuánta gente viene y te dice, llevo años sin llorar, no puedo llorar, ¿no? A través de la danza también podemos conseguir justamente que se puedan ir abriendo algunas compuertas que estaban cerradas. Cuando eso ocurre, empiezan a sanarse muchas cosas también, que hasta ese momento no se podían. Entonces, desde ahí es de donde el poder personal que nos da, nos da la toma de conciencia de cómo efectivamente si utilizamos las emociones podemos empezar a cambiar nuestra vida y por lo tanto la vida que nos rodea. ¿Es mágico? No, esto yo no estoy diciendo que sea fácil. Digo que la danza lo que hace es parar esto, que muchas veces nos cuenta cuentos de imposibilidad y nos cuenta creencias de imposibilidad, y empezar a darnos cuenta, y esto es una de las experiencias más brutales cuando haces danza, cuando la facilitas, ¿no? Pero también cuando la vives, como tú dices, ¿no? Que de repente después de alguna danza dices, madre mía, lo que tenía ahí dentro, o sea, y no sabías que lo tenías, ¿no? Pero de repente se puede expresar, puede salir hacia afuera. Y luego hay una cosa que es el paso previo, y tú lo decías, pero que no podemos pasar por alto, que es que te invita a sentir y a aceptar lo que sientes. Lo has dicho antes, pero esto que parece tan sencillo, te das cuenta de que lo has tenido capado durante mucho tiempo. O sea, que nos da miedo sentir lo que sentimos. Entonces, esta, Sí. esta emoción no es buena, lo que tú estabas diciendo, ¿no? La tristeza no, la ira tampoco. Pero cuando te pones a danzar, o sea, te abres a sentir lo que llegue.
Y Mm. eso ya es en sí mismo una gran lección. Eso ya en sí mismo es una gran lección, pero eso sin que ni siquiera después puedas, antes de que hayas pasado a procesarlo cognitivamente, ¿no? Antes de que hayas pasado a este espacio que se abre después de las danzas, ¿no? Que es, bueno, esto que he vivido, realmente cómo lo estructuro, ¿no? Cómo lo enlazo con mi día a día, que decías tú, ¿no? Antes incluso de que hagas ese ejercicio, que es súper importante hacerlo, ya te ha transformado. Mm, O sea, ya había algo ahí que estaba cerrado, que estaba bloqueado y se ha abierto la compuerta. Solamente eso en sí mismo ya es haber conseguido mucho, aunque después pase un tiempo hasta que procesas cognitivamente qué ha querido decir eso, ¿no? mm, Solamente cuando la gente, por ejemplo, empieza a darse permisos para expresarse con la voz, ¿no? Que esa es la siguiente, no, la quinta capacidad, ¿no? O sea, solamente cuando la gente hay veces que te dice, wow, he sido capaz de gritar, ¿no? Y esto que puede parecer una tontería, habla de qué, de cuántas cosas tenemos calladas, ¿no? Entonces, el hecho de que igual no te sale en la primera danza, ni te sale en la segunda, ni te sale en la tercera, ¿no? Pero te sale al final, dices, tengo voz, ¿no? Y luego viene la siguiente pregunta, ¿y qué vas a hacer con ella? mm, mm. ¿No? Ahora que ya has descubierto que tienes voz, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a poder decir que quizás hasta ahora no habías dicho? ¿No? Y al contrario, puede haber gente que tiene esa voz muy, muy a la mano, ¿no? Todo el rato y sin embargo aprende a qué, a silenciarse, ¿no? Gente que quizás es muy invasiva, ¿no? En él está todo el rato hablando y de repente dice, he aprendido o me he dado cuenta que estoy calladita y que, oye, que estoy bien, ¿no? Que no necesito como, bueno, son aprendizajes que vienen desde lugares distintos, pero suponen un aprendizaje que transforma sin ninguna duda. Cuando nos atrevemos a sentir es cuando también vamos a la siguiente capacidad, que es la capacidad afectiva. Eh, Se empiezan a derretir las corazas que a veces le construimos al corazón. Pero ¿cuántas historias guarda nuestro corazón ¡Buah! de éxitos, fracasos, despedidas, frustraciones? Y le vamos poniendo a lo largo de la vida una coraza porque nos da miedo hasta sentirlo. Es precioso trabajar con esa capacidad, con todas, pero cuando ya llegas ahí, ¿no? Cuando ya has ido trabajando, ¿no? Pues a través de la confianza puedes gozar, a partir de ahí desarrollas tu poder personal y cuando ya te atreves a tocar el corazoncito, ¿no? Cuando ya ahí empieza como ese bálsamo de repente poder escuchar dolores que hasta ese momento quizá nos daba muchísimo miedo, ¿no? Y cuando empiezas a poder llorar todo lo que quizá no has podido llorar nunca, pues porque a veces no has tenido el permiso, porque a veces nos da miedo rompernos, porque a veces no hay mucha gente que nos dice en las danzas, ¿no? O sea, es que si empiezo a llorar no sé cuándo voy a parar, ¿no? Pues porque a veces tenemos mucho que llorar y otras veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de que había muchas cosas que necesitábamos llorar, ¿no? Llorar por momentos que no hemos vivido, llorar por cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nos habían hecho tanto o generado tanto dolor, ¿no? O sea, eso es muy hermoso. Y después eso permite algo más que es volver a abrir mi corazón y arriesgarme que de nuevo alguien lo pueda hacer daño, Mm, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo más hermoso porque es lo que da sentido a la vida, ¿no? Quiero decir, si al final vivimos metidos en nuestra coraza, entonces muchas veces sentimos que eso no tiene sentido, ¿no? Y cuando ya hemos sanado, hemos como puesto las tiritas que se necesitaban, ¿no? Y dar rosa mosqueta y todos los cicatrizantes que se necesiten al corazón, a partir de ahí es cuando ves que la gente de nuevo vuelve a abrirse, ¿no? Y dices, de esto se trata. O sea, porque al fin y al cabo esa capacidad que es un juego entre me abro, siento y al mismo tiempo también aprendo a que a veces necesito protegerme. ¿Por qué? Pues porque igual todavía hay ciertas cosas que no quiero que me atraviesen, ¿no? Pero una cosa es que aprenda a regular, ¿no? Como si fuese un latido, cuando abro y cuando cierro, y otra cosa es que permanezca siempre cerrada. O igual lo que tengo que aprender es porque he estado demasiado tiempo abierta también, ¿no? Y justo el ejercicio que necesito aprender es el de me protejo, estoy ahí y bueno, con cuidadito, ¿por qué? Pues porque ahora me toca a mí, ¿no? Y darse la oportunidad, el permiso, que es lo que a mí más me gusta siempre, ¿no? Darme el permiso de atreverme a mirar ahí, ¿no? Y como en danza, una de las cosas que es fundamental es que nadie tiene que hacer nada si no quiere. Los permisos y los tiempos son los de cada quien. Y el punto de partida desde cada persona acude a la danza también es el suyo y es valioso.
y no tiene por qué ser comparado con nadie, esto se produce al ritmo que cada persona necesita. Y eso también es una garantía. ¿Por qué? Porque nadie va a forzar nada. Y hoy en día, que hay muchas propuestas de trabajo que tocan a veces niveles muy profundos, para mí es muy importante saber que las personas que hacen danza en ese sentido están protegidas. O sea, ¿por qué? Porque nadie te va a llevar a un sitio donde no quieras ir y porque tú también vas a poder llegar a los sitios cuando sea el momento de llegar. Y eso a mí me parece que es muy importante en los tiempos que corren. Hay algo mágico que dentro de ti misma que también te va regulando, ¿no? Y se van cayendo capitas, podríamos decir, ejercicio tras ejercicio, danza tras danza, y llegas donde tienes que llegar en el momento exacto. Antes Eso hablabas es. de la quinta capacidad, que es cuando descubres que tienes voz para expresar todo esto. Y también es muy potente esta capacidad porque eh, te empiezas a dar cuenta de que tú eres la que creas la realidad. Y esto es difícil de Mm. explicar, pero ahí está también toda la creatividad, la quinta capacidad. Y es la que tiene que ver con tener voz y como tú dices, ¿no? Con todo aquello con lo que yo puedo crear, ¿no? Y en un mundo en el que desde que somos pequeñas nos embotan la cabeza con los deberías, ¿no? En donde la capacidad de ser distintas, diferentes, buscar soluciones distintas, lo que dicen el salir de la caja, ¿no? A veces está tan bloqueado porque, claro, el tronco de un árbol lo tienes que pintar marrón, ¿no? Y tú estás feliz con tu pinturilla rosa, ¿no? Pero alguien viene y te dice, no, los troncos son marrones, ¿no? Y a partir de ahí, toda esta capacidad de ser nosotras mismas, ¿no? Y de poner nuestra nota de color se va bloqueando, va bloqueando en lo que puede tener que ver más con lo artístico o en nuestra propia voz, ¿no? Cuando se nos ha silenciado de distintas formas, ¿no? Cállate tonta, qué chorradas dices, pero qué estás contando, pero tú de esto qué sabes, ¿no? Al final aprendemos cómo hablar con la boca pequeña o a callarnos, ¿no? Creo que todas conocemos esa sensación de nudo en la garganta, ¿no? Cuando se te atascan hay cosas que necesitarían ser expresadas y no se expresan, ¿no? Y efectivamente aquí es cuando tú puedes empezar a crear tu realidad. Aquí es donde tú puedes empezar a decir, pues me da lo mismo, yo voy a llenar la vida de troncos pintados de rosa. ¿Y? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que cuando llegamos ahí ya hay mucho proceso de autoaceptación. Cuando hemos dejado de enjuiciar lo que sentimos, cuando hemos aprendido a fluir, cuando nos olvidamos de los deberías, yo ya empiezo a llevarme mucho mejor conmigo misma. Y cuando ya me empiezo a llegar mucho mejor conmigo misma y además he ido aumentando la confianza, entonces me da un poco más igual lo que tú pienses cuando yo pinto el tronco de rosa. Y ahí puedo rescatar la cantidad de sueños que fui olvidando porque alguien me dijo que eran imposibles. Y entonces a partir de ahí es cuando puedo recuperar desde hobbies que dejé hasta sueños que tuve y que alguien me dijo, "Bah, qué chorradas estás pensando, ¿no?". Lo que significa que de nuevo siento que mi vida se completa y aprendo a que lo que quiera que yo vivo, que yo pienso, que yo tengo que decir, para mí tiene valor. Rompemos un poco con el personaje de la niña silenciada, ¿no? O sea, de aquella que no pudo hablar por lo que quiera que sea. Y a partir de ahí, bueno, pues quizá no digo todo lo que pienso, porque a veces no hay que hacerlo, pero sí que me atrevo a decir más cosas que en otro momento quizá hubiera callado. De esa capacidad creativa, de esa forma de descubrir que somos creadores de realidad, pasamos a las capacidades superiores que son la intuición y la trascendencia. Y ahí es donde ya podemos empezar a responder a la pregunta ¿qué soy? Si es que es posible responder a esa pregunta. Claro, porque yo siempre digo que esa pregunta no se puede responder con las palabras, sino que es algo que tienes que sentir. Y yo creo que de verdad que el mejor camino de descubrirlo es danzándolo, porque lo sientes dentro de ti y es imposible de Mm. explicar. Efectivamente es imposible de explicar y esto, quienes hemos danzado, tú lo sabes, África también, o sea, hay veces que la experiencia de la danza te deja,
es una experiencia inefable, ¿no? Te deja sin palabras, no sabes, y de hecho la gente te dice, no, no, prefiero no hablar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque casi como que si le pongo palabras, la magia desaparece, ¿no? La magia que no es magia realmente, sino que es verdad que a veces hay respuestas, hay encuentros, hay experiencias a las que si las intentamos poner palabras se nos diluye como el mercurio, ¿no? Es como si lo intento agarrar, se me escapa, ¿no? Sin embargo, empiezan a ser certezas alojadas en otro lugar distinto. Ya no están aquí, ya no están en esta locura de pensamiento, ¿no? Sino que es, lo sé, no, no te lo sé explicar, lo sé, ¿no? Y esto tiene que ver con que también con empezar a poner en valor nuestra intuición, ¿no? El fiarme de que hay ciertas cosas que sé en un lugar que no, quizá no, no puedo argumentarlo, pero las sé, ¿no? Y creo que todas tenemos experiencias de ese tipo. Hay personas que te encuentras con ellas y te tiran para atrás, no sabes muy bien por qué. Hay espacios, hay lugares, ¿no? Que tú vas y dices, uff, esto aquí no me siento del todo bien, ¿no? Luego nos contamos nuestros cuentos para explicar todo eso, ¿no? Pero cuando empezamos a fiarnos, a tener experiencias que tienen que ver con la intuición y aprendemos también a relacionarnos con la parte más sutil de nuestras percepciones, ¿no? O sea, a dar valor, a dedicar tiempo y además de tiempo a bajar mucho la prisa, porque para contactar con estas capacidades que son mucho más sutiles, más etéreas de alguna manera, necesitamos entrenar esta percepción más sutil, ¿no? Y esto es difícil porque normalmente vamos a todos los sitios muy corriendo, ¿no? Y de hecho, cuando facilitas danzas, es en estas capacidades donde más veces tienes que repetir esto de despacio, ¿no? Porque se nos olvida. Y ahí es cuando empieza realmente a poder tomar conciencia de sensaciones, percepciones, sincronicidades que se producen que antes posiblemente ni las cazabas ni te dabas cuenta de ellas y que ahora sin embargo eres capaz de reconocerlas. Ahí es donde empiezas a darte cuenta y a poder también percibir, no pensar, que efectivamente todas somos uno. Todas somos una, pero no solamente en lo humano, ¿no? Sino en la conexión que tenemos con la Tierra, en la conexión que tenemos con todo lo que es el universo en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos interconectadas, ¿no? Pero ya deja de ser una cosa teórica, porque efectivamente lo percibes, lo sientes, es difícil de explicar. Yo al menos nunca he sabido explicar esto, pero las caritas a veces cuando sale la gente de las danzas te dicen, no, ha visitado ese sitio, no sabes muy bien qué, pero ha visitado ese sitio, ¿no? Esto te permite estar en la vida de otra manera radicalmente diferente, porque efectivamente sin que sepas muy bien definir quién eres, no has encontrado esa respuesta que puedas enumerar, pero empiezas a sentir que formas parte de, empiezas a encontrar otro sentido a quién eres, a cómo te mueves, a cómo te relacionas, a cómo vas al supermercado, a cómo esperas en el metro, a, quiero decir, a las cosas no te vas de repente a vivir a otro planeta ni te haces eremita. No, 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 no. Eres la misma persona que se cabrea si pierde el metro y llega tarde a trabajar. Eres la misma persona, nada de eso cambia. Lo que sí que cambia es la relación que yo tengo con esto porque me sitúo, me sé en otro espacio y sobre todo me sé en otro nivel de conciencia. Y esto, que es muy difícil de explicar, es lo que al final ocurre. Y cuanto más danzas, esto que también es una de las cosas más maravillosas de la danza, ¿no? Porque parece como dice, va, es que llevo un montón de años danzando, ya es que ya. Pero lo único que pasa cuanto más danzas es que cada vez la riqueza de lo vivido, o sea, es como que sacas muchísimos más matices a la experiencia, con lo cual, claro, cada vez eso te llena más, ¿no? Entonces, claro, como una es como ir de un agua, ¿no? Beber de un agua que dices, siempre está rica y además nunca me sacio con esto, ¿no? O sea, da igual la cantidad de veces que has danzado, incluso da igual, no sé si tú tienes esa experiencia, creo que sí, África, da igual que incluso dances los mismos ejercicios, porque nunca estás danzando los mismos, porque no eres la misma persona que danza. No, y luego vas Lo, descubriendo con los años que vas viendo tus patrones, tus creencias, los vas conociendo, pero según el momento de tu vida en que estés, aparecen unos con más fuerza y otros. Entonces ya tienes herramientas para afrontarlo, cuando antes era, dabas palos de ciego, ¿no? O sea, la creencia o la emoción se apoderaba de ti y cogía las riendas del caballo, ¿no? Ahora ya tienes herramientas a través del cuerpo, a través de la danza y sabes un poquito más.
gestionar todo eso que nos va a seguir acompañando hasta el final de la vida, con lo cual, cuanto más danzas, aunque repitas un ejercicio, como bien decías, siempre lo danzas de una manera Y distinta. que ahí pasa una cosa muy interesante con esto que tú dices de los patrones, ¿no? Porque es verdad que cuando danzas también empiezas a percibir en tu propio cuerpo y en tus danzas un patrón corporal, ¿no? Total. Sí. También observas que tienes un patrón corporal a la hora de danzar cada una de las capacidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que la danza también es un buen campo de experimentación porque puedo empezar a cambiar el patrón corporal. Puedo empezar a decir, normalmente yo en la capacidad básica, normalmente suelo hacer esto, o me muevo así, ¿no? Y empiezo a poder darme el permiso para decir, voy a hacer un poco distinto, a ver qué pasa, ¿no? Y desde ahí, ¡boom!, se vuelven a abrir nuevas capacidades. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es generativo. Entonces, el cuerpo permite que puedas acceder a otras capacidades. ¿Y cómo lo hago? Me doy permisos para romper patrones corporales en un espacio de seguridad. Y a partir de ahí resulta que, uy, siento cosas diferentes. Porque claro, el cuerpo también tiene patrones, pero nosotras también podemos jugar con esos patrones a descodificarlos, a cambiarlos y a ver qué pasa si yo me muevo corporalmente desde otro sitio, ¿no? Puedo sujetar, aprender a sujetar la rabia, pero desde otro lugar distinto. ¿Cómo es sentir rabia sin ponerme así, ¿no? O cómo puedo hacer que solo mis manos muestren la rabia, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí de repente, ¿qué voy haciendo? Ah, descubro cosas que no sabía que tenían. Y es fantástico porque esto de cambiar, romper, desarticular patrones es básico. Es básico. Primero es como cazarlos, ¿no? Y luego es cambiarlos. Para terminar, Marta, creo que es importante, lo has dicho en varias ocasiones, decir que una persona avanza en un espacio seguro. Mm. Y eso está muy unido con la pregunta ¿a quién eres? ¿No? O sea, cuando danzas, como danzas con muchas personas y te das cuenta de que todos estamos en lo mismo, te sientes como en unidad. O sea, al principio, cuando una persona empieza a danzar, dice, ay, qué vergüenza, ¿no? Que nadie me vea. Entonces decimos, bueno, pues que todo el mundo se ponga antifaces para así no tenga la tentación de mirar a nadie. Pero luego te das cuenta de que todos estamos en lo mismo y que no hay ni espacio para la vergüenza ni para que te juzguen, sino que es un espacio de confianza tan grande que cada uno se permite y surge mágicamente expresar lo que hay ahí. La danza primal se puede realizar en individual, obviamente, o sea, y de hecho muchas veces la usamos y la recomendamos, ¿no? Quiero decir, recomendamos a determinadas personas que puedan hacer determinadas danzas, ¿no? De una manera también como continuada para que tenga un determinado efecto, ¿no? Pero es cierto que cuando se danza en grupo, el efecto que tiene es brutal, por muchas cosas. Hay una cuestión que es puramente energética. Hay otra cuestión que es que muchas veces el propio grupo, de hecho Daniel, ¿no? Siempre dice que es muy recomendable que dancen personas que tengan distintas experiencias en la danza, porque eso ayuda justamente a que las personas más nobles puedan entrar también, ¿no? O sea, facilita el entrar a otros momentos. El grupo es un espacio de seguridad, pero el grupo también es un espacio de aprendizaje. El grupo al mismo tiempo es un espacio donde el otro me muestra a veces espacios que ya he visitado, otras veces espacios que todavía no he visitado, pero de cualquier manera, cuando el espacio es un espacio sin juicio, ahí lo que resuena es la humanidad. Resuena todo aquello que hace que nos podamos sentir que compartimos esa humanidad y que compartimos también los dolores. Da exactamente igual quiénes seamos. A todo el mundo nos duelen las mismas cosas y prácticamente todo el mundo tenemos las mismas heridas, o sea, se habrán fraguado en distintos contextos, pero es difícil que no podamos compartir historias en las que nos hemos sentido no vistas o abandonadas o no escuchadas o espacios donde no hayamos sentido que se nos ha agredido, que no se han respetado los límites que habíamos puesto. Es difícil que no tengamos en nuestra historia momentos donde hayamos sentido que se ha abusado de nosotras. O sea, es difícil que no podamos sentirnos reflejados y compartir eso. Cuando eso ocurre en danza, la sensación de conexión también y la sensación que decíamos antes, nuestra sensación de pertenencia a algo más grande que nosotras, eso es brutal. Difícil de explicar con palabras, pero brutal. Para eso sí que es necesario, y esto yo sería una cosa que sí remarcaría siempre, que te pongas en manos de gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, si estás haciendo danza primal, haz danza primal con alguien que sepas que está certificada, que ha hecho sus 3 años de formación,
que además va a ayudarte, quiero decir, va a tener gente que facilita lo que ocurra en el grupo para que también puedas estar siempre protegida, respaldada. O sea, es importante porque luego la gente se pone a hacer cosas, ¿no? Y también ahí pasan cosas, ¿no? Pero Es claro, la importante danza, recalcar lo que estás diciendo, porque se habla de, al fin y al cabo, la danza es dejar al cuerpo que se mueva libremente. No no, estamos hablando de eso, estamos hablando de una narrativa, de una música especialmente reconocida, con una vibración en concreto que mueve también nuestras células, porque estamos hablando ya también a nivel celular de nuestro cuerpo y con un estudio que tiene muchos años de investigación, claro. que no Quiero es decir, dejar el cuerpo en movimiento con una música y eso que es. libremente nos desbloqueemos. No, estamos hablando... Eso será otra cosa, eso será otra cosa. Pero cuando hablamos de danza primal, quiero decir, Daniel, su creador, lleva 40 años haciendo danza primal, eh, permanentemente regenerando todo esto. Quiero decir, no habrá, quiero decir, hay gente que, bueno, que pone música y hay movimiento expresivo, hay distintas expresiones, ¿no? Pero si nosotras nos referimos a danza primal, o sea, danza primal lo tienes que hacer con personas que estén certificadas en danza primal. Son 3 años de estudios. Ujú. Y cuando hablamos de Daniel, que hablamos así familiarmente de Daniel, es Daniel Taropio el que ha creado este modelo y que lleva más de 40 años investigándolo a nivel incluso de la neurociencia. O sea que Claro. no es algo banal de que no, si recuperamos los movimientos soltando el cuerpo. Y eso es súper importante decirlo porque ahora hay muchos tipos de danza y esto realmente es un trabajo de años. Y lo que ocurre, porque yo puedo hablar en primera persona, porque a mí me ha ocurrido, es algo que se trabaja y que vas viendo cómo van pasando cosas y que es a nivel muy, muy profundo y a nivel incluso físico. No solamente nos quedamos en la experiencia de la danza, ¿no? Parte de lo que hemos aprendido, quienes estamos formadas, es la importancia también de acompañar después a la gente a que todo esto lo estructure, ¿no? De acompañar cómo esto después en su día a día puede suponer un elemento de cambio y un elemento de transformación. No nos quedamos únicamente con la parte vivencialista de, bueno, he ido, he estado un rato, me ha gustado la experiencia que he tenido. No, no, pero es esto sí, pero y después de esto, ¿cómo puedes hacer con esto que estás experimentando? Y esto a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental que se sepa que cuando trabajamos con danza, trabajamos con esto. O sea, no es solamente una parte vivencial, que sí que la tiene, pero es una parte, como decíamos al principio, es integral, ¿no? Y de hecho, la escuela, ¿no? Es de psicología integral también, ¿no? O sea, necesitas integrar lo que has vivido, integrar también la emoción, integrar también el lenguaje. Y aquí el lenguaje es fundamental para poder estructurar cognitivamente la vivencia. Y a mí esto me parece importante. El grupo es un espacio de seguridad porque es un grupo donde la seguridad se tiene en cuenta. Marta, ¿cómo terminamos? Porque podríamos estar hablando de esto yo Mucho. que sé cuántas horas, ¿no? Porque sé que a ti y a mí nos entusiasma la idea. ¿Cómo terminamos? Pues ofreciéndole a la gente la posibilidad de que si cree que puede resultar de interés, pues que nos busque. Quiero decir, hay profesionales certificados internacionales. En España estamos ya unas cuantas personas, o sea, que busque información, que vaya a la fuente, ¿no? A su creador, que es Daniel Taropio, que no se queda solamente con el interrogante, sino bueno, pues que si le interesa, vaya un poquito más allá y ojalá que la gente se dé el gusto de tener al menos una probadita, ¿no? Que dirían en Sudamérica, ¿no? O sea, pues ir a experimentar lo que es una sesión de danza, pues para ver qué es lo que pasa y a partir de ahí también pues por poder tomar una decisión de seguir o no o lo que quiera que ocurra, ¿no? Pero yo sí, yo invitaría a la gente que si le ha llamado la atención algo de lo que estamos compartiendo, que no se quede ahí. Muchas gracias, Marta Urieta. A ti, África, un Gracias. besazo Chao. enorme.